Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a arrancar esta conversación más, informal. Me gustaría que fuese bastante informal. Tenemos unos invitados con nosotros que nos van a explicar un poco cómo funcionan las nuevas compañías discográficas, las nuevas y las que siempre han estado aquí, que también están viviendo un proceso de transformación muy interesante, ¿no? No sé si tenemos a José Carlos Sánchez, Charlie, no sé si está conectado y si no le esperaremos. Vamos a tener a Alicia Arauzo, a ver si podrían, ahí la tenemos, es directora general Hola, ¿qué de tal? Universal Music Spain. Tenemos también a Eduardo Fauquie, que es Country Manager de OneRPM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, fenomenal. OneRPM es una discográfica, para quien no los conozca, es una discográfica un poco distinta, alternativa, de las que han salido ahora recientemente y que, bueno, pues nos van a contar algunas claves para ver cómo ven ellos el nuevo entorno digital y cómo viven las compañías discográficas este nuevo reto de digitalización. No sé si Carlos, no sé si le tenemos en línea, vamos a ver. Bueno, todavía no, me imagino que ahora entrará. Bueno, vamos a arrancar, si os parece. Y a mí me gustaría pues, romper un poco el hielo preguntándos, sobre todo a ti, Alicia, que bueno, llevas mucho tiempo en Universal y en la industria en general. Y sí que me gustaría que dijeses con qué te quedarías como el gran cambio que ha podido vivir la industria. Sé que han habido muchos, porque dejaron de vender discos y es como que todo se agitó. Pero si tú tuvieses que quedar con lo que más te ha sorprendido o lo que más imposible creías que iba a pasar en cuanto a cambios, ¿no? Dentro de la empresa, sí. ¿Con qué te quedarías? ¿Qué cosa te parece más relevante? Yo creo que a nivel de industria lo más relevante ha sido dos cosas. Uno, lo que yo llamo la democratización de la música, es decir, que aunque parece que todo, o sea, un poco el todo vale, en el sentido más amplio de la palabra a nivel artístico, y luego sobre todo en la posibilidad que todo el mundo tiene de consumir y de enseñar, es decir, la capacidad que hay ahora mismo de que los grandes creadores y pequeños creadores puedan enseñar sus proyectos y que luego por otro lado también pues eso, que al final hay combinaciones que parecían imposibles artísticamente hablando y que son muy aceptadas por todos. Para mí son esas las dos cosas. A nivel discográfico, como compañía, que además yo soy segunda generación de este negocio, porque mis padres trabajaban en esto, o sea que he visto mucha evolución en mi tiempo. Yo creo que es la adaptación que estamos teniendo y diferenciándonos mucho de otro tipo de compañías y de plataformas trabajando al artista en un todo. Yo creo que eso ha sido como el cambio mayor. No somos una compañía discográfica ya, somos una compañía Universal y las grandes corporaciones somos compañías de entretenimiento y al final los artistas son parte de lo que es esa compañía y nosotros al final estamos trabajándolo como un todo. No solamente nos dedicamos a firmar, producir y editar canciones. Sí, cuando hablamos fíjate que hablando de artistas, creo que tengo aquí a Charlie, que él fue artista y presidente de Warner. No sé si le tenemos ya por ahí en vivo, le podríamos dar paso a José Carlos Sánchez. Aún no está. Bueno, vamos a aguantarle. Bueno, tenemos otro artista, ¿eh? Esto no... Es que en el mundo de la música es fácil encontrarte con esto, que es Eduardo. Y que, bueno, aparte de ser un gran amigo mío y un tipo que le gusta mucho lo digital y que viene de ese universo, casi lo de la música es más tu cosa personal, ¿no? Has sido músico y tal. ¿Qué cambio, viviéndolo un poco desde la barrera, porque tú sí que has sido músico y luego te has encontrado un poco con el mundo de la música o de la industria musical, pues un poco más de forma, no sé si accidental. Pero, no, accidental nada. ¿Qué crees? Ya la buscabas ahí. Bueno, ¿qué crees que es lo más relevante? ¿Con qué detalle te quedarías tú
¿Qué ha sido Bueno. el gran reto transformador de la industria discográfica o la cosa más loca, ¿no?, que te hayas podido imaginar? No, hombre, yo, aparte de la parte más de haber sido artista o no artista, que yo más que artista me considero guitarrista, porque artista es una cosa muy, muy amplia. Es verdad que también tuve un sello discográfico, pues hará 20 años, se llama Origami Records, en plena crisis de la industria. Luego he estado 10 años trabajando en medios, en la digitalización, en la transformación digital de estos medios, y ahora he vuelto otra vez a la escena digital de la música. A mí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alicia, y lo que creo que ha cambiado mucho es la relación que tiene el artista más directa con sus audiencias. Ahora mismo el artista puede comunicarse, puede oír, puede escuchar, puede ver el sentir, y eso ha hecho que el mismo artista pase a ser un poco el CEO de su proyecto. Desde OneRPM ese es un poco el leitmotiv. La transformación desde el punto de vista empresarial ha hecho que estas empresas pasemos a ser empresas que damos servicios a los proyectos musicales, y coloca al músico un poco como más el jefe del proyecto en global. También está generando un montón de métricas, y la democratización de lo que se escucha también está empujando a que los artistas cambien la trayectoria, el origen de los lanzamientos, y se adapten también a sus audiencias. Yo creo que ahora mismo esos cambios son los que estamos viviendo, y yo desde luego pienso que no son nada más que la punta del iceberg. Habéis hablado de artistas y siguen estando en el centro de la operación, cosa que bueno, debe de ser así. Pero hay una parte que es el desarrollo artístico, y lo que antes era como muy de piel, ¿no?, pues esas giras, el moverlo de aquí para allá, hoy tiene un componente digital súper importante, ¿no? Esto ha costado de integrar dentro de una compañía como Universal, por ejemplo, digamos, con una serie de patrones de construcción artística, pues en su momento muy tradicionales. O sea, ¿cómo habéis afrontado un poco ese cambio? Yo creo que el negocio sigue existiendo, o sea, el origen del negocio sigue siendo el mismo de siempre. Es decir, cuando tú hablas de desarrollo artístico, se necesita el desarrollo artístico. Las plataformas digitales es verdad que ofrecen una oportunidad enorme a la hora de velocidad y de todo, pero yo todavía creo que en ciertos géneros se necesita el tiempo, se necesita la maduración, se necesitan los conciertos. Es decir, lo que ha dicho Eduardo es importante. El artista es el centro, y al final es el control, no el control, sino el conocer sus audiencias. Y al final la audiencia la puedes tener por todas partes. La tienes por los medios de comunicación más tradicionales, los tienes por los medios digitales, y los tienes por los conciertos y la gente que va a verte. Y hay artistas que a lo mejor en su desarrollo de directo tienen un desarrollo brutal, que luego a la hora de compararlo con un desarrollo digital es prácticamente inexistente. Pero eso también ha pasado. Yo recuerdo de que viniera Muse a tocar a España y a llenar un estadio, y su álbum no estaba en el top 10 o en el top 5 de las listas de discos más vendidos. Entonces, el desarrollo artístico sigue. Lo que cambia es un poco cómo está consumiendo, o sea, cómo estamos consumiendo como consumidores, cómo lo hacemos, con qué velocidad lo hacemos, y ahí es donde está un poco ajustándose digamos, el mercado. Y lógicamente, con toda la data que tenemos, lo que manejamos ahora más que nada es un montón de datos, y eso no es tenerlos, es saberlos utilizar. Que ahí a veces es lo que, pues como compañía multinacional, pues ya tienes todo tipo de analistas, incluso los artistas, en el caso de Universal, tienen acceso a plataformas para ver ellos mismos todo el desarrollo. Sabemos que hay plataformas digitales que todas tienen su parte de artista, donde el artista puede entrar y ver cómo se desarrolla toda su data también, pero hay muchas veces que eso no lo entienden, que se vuelven locos con un montón de información, y que al final ahí es donde nosotros, y supongo que en el caso de la compañía de Eduardo pasará exactamente lo mismo, es hacerles entender y explicar. Yo creo que hay una cosa que hay que tener mucho cuidado. Es verdad que el artista es su CEO, pero cuidado, el artista tiene que centrarse en trabajar, en componer y en entregar lo mejor de sí mismo y las mejores canciones. Y al final, sin querer, ahí es donde yo creo que puede haber un poquito de despiste en algunos casos, que están más preocupados por eso, pero al final el éxito está basado en una canción. Y eso sigue siendo así, eso no ha cambiado.
Hay un amante de las canciones que tenemos aquí ahora mismo ya en directo, que es Charlie, a ver si le pueden pinchar, porque hemos tenido ahí le tenemos. ¿Qué tal, Charlie? Hola, ¿Cómo Charlie. estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas Buenas. tardes. Aquí recorriendo todos los links habidos. Está muy bien. Bueno, ¿qué te íbamos a contar? Mira, estábamos hablando precisamente un poco de los cambios que ha vivido la industria, las compañías discográficas a la hora pues, de desarrollar artistas, de desarrollar canciones, ¿no? Y tú has vivido por un montón de fases, desde la artística, porque protagonizaste los años 80 como artista también, pero has vivido un poco todos los cambios de las compañías. Si tú tuvieses que quedar con una nota, o ¿cuál es el reto que crees o el elemento más disruptivo que hayas podido vivir, aquello que pensabas, decías, bueno, esto yo creo que nunca hubiera pasado, ¿no? O que no lo visualizabas? Lo que más te ha llamado la atención de todos estos cambios. Pues yo creo que para mí, o sea, sabes que esto es un oficio, ¿no? Entonces cada uno vemos, esto no se estudia, desgraciadamente, ¿no? Ojalá se estudiara. Pero para mí, el cambio más importante que ha habido y el que ha hecho que todo esto vaya en otra dirección, y siempre sabiendo que la mezcla de tecnología y arte es lo que ha cambiado el mundo. O sea, la tecnología y el arte es lo que ha cambiado la cultura y las sociedades. El cambio disruptivo más importante que yo creo que he vivido no es ni la distribución, ni el formato, ni nada por el estilo, ¿no? Para mí ha sido, desde el punto de vista obviamente siempre fonográfico, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, es la caída de barreras sobre lo que es la grabación, ¿no? Cuando yo empecé en esta profesión, yo empecé como músico, pues grabar algo era, no sé cómo explicaros, o sea, llegabas a un estudio, había un señor con bata blanca, se sentaba y bueno, tú realmente interpretabas y te decían, ya te puedes ir, ¿no? Y hoy, pues yo en mi teléfono tengo mejor equipo de grabación que el que teníamos en nuestra compañía, que tenía la industria, pues probablemente hasta el 86, 87. Uh-huh. Y eso lo que ha sido, ha eliminado una de las principales barreras de entrada de este arte, ¿no? De esta manera de crear, ¿no? Uh-huh. Porque de ahí sale todo, ¿no? O sea, luego podemos discutir, queremos hablar de eso, de los cambios de formato, de los cambios de distribución, de los cambios de... Pero para mí el origen, yo soy... O sea, yo empecé como músico, pero yo me considero a mí mismo una persona, un hombre de discos, que decían antes, ¿no? Yo soy un productor fonográfico por vocación, por definición y por enamoramiento, ¿no? Yo para mí la música en directo me interesa muchísimo y la disfruto, pero para mí lo apasionante es cuando tú te enfrentas a una obra grabada, ¿no? Eso es algo que es como, bueno, pues como un cuadro, como una novela, como una película, ¿no? Y aquí, en la parte técnica, ¿no? Que siempre los músicos dependíamos, cuando queríamos plasmar nuestra música sobre un soporte, nos encontrábamos nos encontramos con ese problema, ¿no? Con que no teníamos capacidad de hacerlos por nosotros mismos, teníamos unas limitaciones técnicas enormes y dependíamos de un señor con bata blanca o o de unas limitaciones técnicas. Los estudios eran carísimos, había que grabar todo a una velocidad que eso le daba esa espontaneidad, pero ahora mismo es que eso yo creo que es lo que ha cambiado. Todo el mundo habla de las plataformas, hablan de los soportes, Y yo para mí, el origen está en que tú ahora mismo todo el mundo tiene acceso a poder plasmar su arte
y grabar su arte y comunicar su arte. Pero sobre todo esa parte con unas condiciones técnicas que nunca en la historia de la música las habíamos tenido. Luego ya entramos traemos a valorar la interpretación, la bondad, que si antes había mejores músicos, que si ahora hay peores, que si se... Pero lo que es la grabación, o sea, lo que es la limitación física de que tú no podías grabar. Es que eso, claro, ahora mismo lo cuentas y parece como de cuento de la abuela Cebolleta, ¿no? Pero... Totalmente. Es que, además, es muy acertado Es que lo que dices, porque además yo creo que eso es lo que ha cambiado luego, uno, el rol de los demás actores de la cadena. Es decir, evidentemente, si alguien puede grabar algo que tiene una calidad más o menos decente, y como tú bien dices, luego se podrá discutir de si era mejor o peor. Pero claro, el rol de quien producía, pagaba, promocionaba, distribuía, pues todo en ese origen cambia. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y es muy acertado ese es lo más disruptivo. Yo creo que es verdad. Es lo que hace que se democratice la música de una manera... O sea, cualquiera desde su casa puede grabar y eso... pero cualquiera, pero no una que es un aficionado. No es aquí un rockero. Ahí está Eduardo con su... Bueno, sí, Eduardo está Mira, en el estudio. justamente Eduardo está en un estudio de grabación. Dí que sí. Y eso yo es lo que... Perdonad. Por supuesto. Y que no tienes que ser específicamente, como digo, o sea, antes claro que tú te buscabas la vida para grabar, pero tenías que ser, no sé, era como una especie de camino de Santiago para llegar a que te dieran la Compostela y poder grabar. Ahora mismo... Es verdad. No, pero fíjate, ese punto de inflexión y va en relación a lo que estábamos hablando antes de que te unieras a esa conversación, porque para nosotros lo que ha hecho es que ahora el artista asuma otros roles. Donde antes una compañía discográfica era algo pues gigante, ahora yo creo que somos compañías más de servicios. Antes eran propietarios de máster porque tenían que financiar, era muy costoso, pues ahora todo eso se le ha dado la vuelta y yo creo que la cadena de valor se ha modificado y eso es lo que ha sido el elemento disruptivo. Yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que dices. Yo siempre digo que las compañías de discos antes éramos imprescindibles y ahora somos necesarias. Sí, nosotros en OneRPM parte de nuestro negocio es la gestión de distribución a los artistas que consideramos DIY. Es gente que se hace esas canciones desde un teléfono y a través de 2 clics coloca la canción en las plataformas. Luego ya viene la promoción, el marketeo, etcétera, etcétera. Pero eso efectivamente antes no pasaba. Era totalmente imposible. Yo lo comentaba el otro día, lo estábamos hablando en otra charla con otro querido amigo nuestro, con Carlos Galán. Antes, para que un artista funcionara, lo que tenía que hacer era construir una serie de canciones, empezar a presentarlas en los directos, en esos directos se le acercaba alguna IR, se enamoraba de la banda, se lo comunicaba a la discográfica, ponían un dinero, se generaba una promoción, etcétera, etcétera. Ahora un artista empieza construyendo unas audiencias en Facebook, vendiendo, luego viendo a ver qué tipo de producto les va a vender. O sea, ha cambiado todo. El modelo ha cambiado, pero todo parte del origen de la creación. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y antes decías, Charlie, una cosa que me parece interesantísima, a todos los que nos encantan los discos, ese valor que tiene la producción fonográfica, ¿no? Acabar viendo que tienes un disco, un álbum, ¿no? Un conjunto de canciones, ¿no? que tienen un sentido. O sea, hay una parte artística ahí, ¿no? Esto me parece súper interesante porque hay varias realidades, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, en el caso de compañías como Universal, como Warner, como Sony, las compañías incluso independientes, pues como puede ser los Subterfuge, etcétera, etcétera. La gente que vivió un poco ese momento sí que le da muchísimo valor o todavía tienen como un hito, ¿no? En los calendarios, todavía tenéis ese punto de decir, en esta fecha saco un disco, pero luego hay un universo que parece que va por otro camino, que prácticamente el disco es lo que menos le importa y tiene que estar constantemente sembrando contenido en plataformas, ya sea en formato de vídeo en YouTube o canción en Spotify, ¿no? Y que no responden a una lógica de obra conjunta, de ese conjunto de canciones que luego hago disco, ¿no? Pero es que sí, pero es que son dos cosas. ¿Cómo veis? O sea, diferente. Nosotros empezamos, cuando yo empecé en Draw, el álbum era una cosa aspiracional. O sea, la gente grababa singles o grababa EPs.
Yo empiezo a trabajar, es como una regresión, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar y yo creo que es hasta la referencia número, no sé si es sacamos como 10 o 12 discos y no era ninguno un álbum. Y el primero que sale es Alas sobre el mundo del Aviador Dro, y luego sale Siniestro Total cuando se come aquí. Pero los artistas se construían con canciones, con singles o con EPs, ¿no? Sí que es verdad que luego lo que hemos visto después ha sido que... Y nosotros hacíamos singles porque la unidad artística era el single o era el EP. O sea, digamos, te estoy hablando desde el punto de vista absolutamente de creación, ¿no? Claro, hacían álbumes y todos nos habíamos comprado los, yo qué sé, el Electric Ladyland de Jimi Hendrix o tal, pero realmente los artistas en ese momento lo que creábamos o que se creaba eran canciones o 2 canciones o 3 canciones, ¿no? El álbum viene un poco después, ¿no? Ahora lo que ocurre es que es una regresión, pero si es que la historia en la música tiene un poco cíclica, ¿no? Se repite un poco todo, ¿no? O sea, si te pones a mirarlo bien, si tienes interés, pues dices, pues es que esto ya ha pasado. O sea, a mí me contaba Ahmet Ertegun, el presidente de Atlantic y el fundador de Atlantic, que ellos cuando empezaron en los años 50, ellos su obligación era todas las semanas lanzaban 5 singles que grababan, o sea, terminaban de trabajar a las 6 de la tarde, las mesas y los escritorios y las máquinas de escribir los movían en un sitio, sacaban la mesa de clase, sacaban el magnetofón, sacaban los micrófonos, entraban los músicos y grababan. Y todos los jueves, todos los viernes, mandaban a fábrica una serie de singles, Big Joe Turner, Etta James, que los sacaban los lunes y tenían la obligación de que alguno de esas 5 singles o 5 canciones que producían, pues que fueran éxitos, porque si no, no podían sobrevivir. O sea que efectivamente ahora mismo pues parece que hay como no ni los antiguos ni los modernos, ¿no? Es que este está haciendo un álbum y otros te dicen, pero yo para qué quiero un álbum, ¿no? Pero eso es intrínseco al artista, ¿no? Ahora están conviviendo, pero es asistido. O sea, eso pasa que a nosotros se nos olvida, ¿no? O sea, cuando yo se olvida que nosotros, como sobre todo en la transición del vinilo al CD, nosotros rápidamente el single desapareció como formato, pues no teníamos masa crítica, no teníamos un mercado. Nosotros en el 82 había una crisis que cuando empezamos es que no se vendía nada, o sea, aparte de una crisis económica no había pero era una crisis de equipamientos, o sea, no había equipos para reproducirlos, no había tocadiscos, hasta que no llegó el Corte Inglés y salieron los Investronics esos famosos en el año 34 y todo el mundo se compró una doble petina con plato, pues no, y luego ya, y a los 3 años apareció el CD y tuvieron todo el mundo que comprar un CD. O sea, que yo creo que eso que bien es que estamos viviendo ahora mismo, parece la tiranía o la no tiranía, o digamos que la canción se ha convertido en la unidad artística, eso ya ha pasado. Yo creo que es un tema cíclico. Basta que alguien publique un álbum que tenga una entidad o que basta que el género pues se mueva de un sitio a otro para que la colección de canciones vuelva a funcionar. Pero ahora que hablabas, Charlie, el consumidor también, ¿no, Charlie? También. El consumidor que al final es el que hoy en día estamos trabajando más hacia el consumidor que otra cosa. Entonces hay artistas de obra. Yo les llamo así, un artista de obra que no te piensas que vaya a sacar solamente un compendio de canciones y nunca unificarlo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que también estamos un poco, pues, lo que el consumidor espera de ese artista. Y también los servicios, o sea, piensa que claro, es que es muy difícil hablar del pasado sin parecer nostálgico, pero hay una analogía continua y constante, o sea, realmente la irrupción de la radio de éxito, de la top radio a finales de los 50, mediados de los 50, hace que la canción se convierta en la unidad de consumo, ¿no? O sea, la gente quiere escuchar esa canción y esa canción no aparece en un álbum, aparece en un single. Cuando la radio evoluciona y hay una radio mucho más abierta y empieza a poner más canciones, pues entonces entra el álbum o sea, el álbum se convierte en
pues en la unidad artística, ¿no? En el formato artístico. Ahora mismo, pues sí que es verdad que primero Apple con iTunes crean la unidad de canción, volvemos a la canción y desde Apple, o sea, desde iTunes se impone de alguna manera ese retorno a la canción como unidad artística y luego ya en el streaming ni te cuento, ¿no? Entonces yo creo que Charlie, acabas de decir dos palabras que me parecen maravillosas si ves las juntas, ¿eh? Me han dado miedo, ¿eh? Porque has dicho tiranía y radio, y entonces ya me acojono. No, pero no, lo digo porque que me da pie para preguntaros una cosa que yo creo que a todo el mundo le inquieta, ¿no? Porque hablando de canciones y de plays y de playlists y de tal, claro, ya ahora hablamos de otra tiranía, ¿no? Que alguna vez lo he hablado contigo. Entonces, a mí me gustaría ver un poco cómo es ese universo de los clics. ¿Es la nueva tiranía del éxito de esta coctelera de éxitos? ¿Qué opinas? Alicia, por ejemplo, tú, o sea, manejas al final, hay un gran catálogo que se ha puesto, porque Universal tiene muchísimo catálogo. Entonces, ahora encontrarnos un poco en ese universo de las plataformas, esa tiranía del clic, o ¿cómo ves tú todo ese fenómeno? Es la misma tiranía de la venta de álbumes, son unidades, o sea, me da igual que sean streamings, downloads o unidades físicas, estamos en la misma tiranía y es parte de lo que vivimos. Es más, yo diría que más que una tiranía, también puede llegar a ser una ventaja, porque también. Tú puedes medir el éxito de un artista o el reach que tiene de una manera más paulatina y puedes ir corrigiendo ciertas estrategias de marketing que tengan. Es decir, antes tú cuando hacías un disco, hacías el one shot y sabías que pasaban 12 o 13 meses hasta que empezabas a tener unas métricas, unas ideas de cómo había funcionado, de qué ciudades y qué no ciudades. Ahora mismo tú empiezas a lanzar, empiezas a construir esa carrera y puedes ir corrigiendo algunas cosas y vas viendo el retorno que tiene. Esto además va ligado a la parte de singles que habláis antes. Yo creo que también el single ahora mismo cumple esa función de test para ver cómo reacciona las plataformas y la gente. Y luego yo creo también, y no sé qué pensáis, que la parte de single también obedece un poco a la nueva logística del negocio. Es decir, antes, como bien habéis apuntado, cuando había que grabar un tema, te cargabas el coche o la furgoneta, te ibas a un estudio, te estabas 5 días, amplis, microfoneas, bla, bla, bla. No vas a hacer eso 15 veces al mes. Lo haces una vez, grabas 15 canciones y luego lanzas. Y luego además tenías que fabricar 15.000 CDs que tenías que almacenar. Ahora no sé, eso no pasa. Entonces yo creo que el single, aparte de obviamente por comodidad para la parte de la radio y la promo, aparte de por comodidad para la logística del negocio, la tiranía del click y el single tendremos que verlo como una parte positiva que nos ayuda a ver cuál es el alcance real, por dónde van mejor las cosas, cuáles son las audiencias, qué colaboraciones funcionan mejor, cómo corriges el sonido. Yo no creo que estemos viviendo una tiranía del click, más allá de que antes había las tiranías de los números. Pero estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo contigo, porque mira, hay momentos en que sí se convierte en una tiranía porque a veces se tira la toalla antes de darle la oportunidad real a las cosas. Y en la data, yo siempre digo, y a lo mejor Charlie no sé qué opina, porque todos llevamos mucho tiempo en este negocio. Tú tienes que utilizar la data, pero tienes que utilizar lo que yo llamo el pálpito. Es decir, hay algo todavía que es un pálpito, porque si usas la data directamente y luego la data te puede pasar que al final todo es lo mismo. Que yo ahora mismo estamos viviendo un momento de creación musical en el éxito, digamos, digital, que es brutal. Y luego además es una herramienta de doble filo. Estoy las totalmente de acuerdo contigo. Y el doble filo además es que esos datos muchas veces, los números de views, pues te llega un artista y te dice que si su primo tiene más que él, etcétera, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo. Para mí el click no es una tiranía, así como lo podían ser las ventas o el top o lo que fuera. Es una herramienta que tenemos que la industria saber usar para asesorar a los artistas, que como digo yo, es el centro de la jugada, ¿no? A mí cuando hablo con Charlie me cuentas cosas de la piel de los músicos, yo me emociono siempre, porque creo que eres de los pocos que nunca me habla de clics. Así que háblame Charlie, ¿cómo uno ve ese mundo de la música? Explique cuando he dicho la palabra tiranía. Es que, mirad, hay una cosa, igual que, o sea, me preguntabais algo, cosas disruptivas. Realmente la aparición de iTunes ahora no le damos una importancia porque tú fíjate lo rápido que va la tecnología, ¿no? Que ahora iTunes nos parece, Steve Jobs, por decisión personal, él fue el que cuando construyó el servicio de iTunes, él dijo, es una tienda de discos
y era una tienda de discos, había álbumes, pero él impuso que todos los discos se pudieran comprar canción a canción. Y eso lo impuso. Llámese tiranía, llámese imposición. Y eso fue el origen de un cambio de costumbre. O sea, antes tú querías tener Corazón Partido y tú comprabas el álbum Más. Y por escuchar Corazón Partido, escuchabas Y si fuera ella, escuchabas Amiga Mía, y te enamorabas de una obra entera. Entonces, cuando llega en el año 2001 iTunes, que llega en una situación que la industria está noqueada porque no sabe cómo reaccionar ante la piratería, ante Napster, ante que hacías así y el peer-to-peer, pues... Entonces, él, por un tema puro y duro personal, o sea, no fue porque contra la opinión de las grandes compañías que se querían seguir vendiendo los formatos que en ese momento existían, que eran los álbumes. Y ahí hay un cambio de paradigma. Ahí de pronto la canción y empieza a medirse de esa manera que estamos hablando ahora mismo. Hasta ese momento no se medía así. Hasta ese momento no se medía el número de álbumes. Entonces, iTunes impone ese consumo, impone que todas las canciones tienen el mismo precio, sean catálogo o no sean catálogo. Y entonces, de esa dinámica, ahora pues estamos en el 2.0 de eso, ¿no? Pero yo creo que y de nuevo voy al origen, o sea, que yo creo que hay que ir siempre hacia atrás, ¿no? Donde o sea, realmente ahora mismo la tendencia está a medir, digamos, las canciones, aunque lo de medir o no medir, yo siempre hay una cosa que dijo Roberto Iniesta escribió un libro, ¿no? El de Extremoduro, ¿no? Robert escribió un libro, ¿no? Y solo hizo, de acto de promoción, hizo una rueda de prensa, una única rueda de prensa en la FNAC. Y él dijo, le preguntaron una cosa y le dijeron, ¿tú quieres vender 1 millón de libros? Y él dijo, no, yo lo que quiero es vender los libros que el que se compre mi libro le guste mucho, sean 5 o 10.000, pero que le guste mucho. Entonces yo creo que en esa especie de razonamiento pues ahí muy extremeño, ¿no? Y muy de ahí de la vera, ¿no? Pues lo que hay detrás de esto es que efectivamente, o sea, realmente lo que desde el punto de vista de los artistas, ¿no? Que yo creo que muchas veces en todo, sobre todo en esta nueva tendencia, ¿no? Donde efectivamente o sea, hasta los artistas se miden en números, ¿no? Yo lo que creo que lo que no hay que perder de vista es que yo para mí siempre he medido a los artistas en la pasión que despiertan y en la longevidad. O sea, a mayor pasión, mayor longevidad, ¿no? Entonces sí que es verdad que estamos ahora mismo en un momento que hay mucha confusión, que lo que decía antes cuando me he incorporado, ¿no? Alicia, ¿no? O sea, todos los sistemas para medir o no medir, y claro, todo se mide de una manera cuantitativa, no se mide de una manera cualitativa. Entonces yo siempre recordaba esto, ¿qué prefieres? 1 millón de oyentes a los que les gustas un poco y durante un rato, o 10.000 a los que les gustas un montón y para siempre. Eso es muy importante. 1 millón de los que les gustas para siempre. De todos modos, volviendo, y perdona, apostillando lo que decías de Apple y el single, cuando uno ve cómo funcionan las compañías digitales, que son empresas disruptivas y donde su mayor leitmotiv, por decirlo de alguna manera, es el test A/B, Steve Jobs debió de decir, oye, mira, sí, las canciones se tienen que comprar por separado. Pero si la gente no hubiera comprado las canciones por separado, te aseguro que a los 10 días hubieran vuelto al álbum. O sea, eso también hay que entenderlo, ¿eh? Yo perdona que me meta ahí, pero estas también entiendo yo que antes estábamos haciendo o empujando a la gente a comprar un modelo sin darle otras opciones, y cuando le has dado opción al usuario o al oyente o al fan o como lo quieras llamar, resulta que es el modelo que ha imperado. Entonces, yo creo que ahí hay que verlo desde esa óptica también, ¿eh? Sí, ¿cómo se mide? Porque hay artistas, entiendo, y esto lo he visto tanto con Warner como con Universal, lo he visto muy recientemente, ¿no? O sea, tenemos artistas que son como, digamos, fábricas de canciones, ¿no? Que consiguen millones y millones de views en sus vídeos, y luego tenemos otros artistas
que son la bomba, que son artistas que te llenan estadios, que son artistas que pueden poner su nombre como escrito en oro, y en cambio no consiguen esos millones y millones de views, ¿no? Hay como una confusión entre lo que es un view y o una escucha y lo que son personas de verdad, y esa parte, y yo creo que esto es mucho de la parte esta cualitativa. Todos los artistas son artistas de plataformas. ¿Cómo trabajáis eso, Alicia? A mí sí que me gustaría ver, porque sé que Universal vosotros manejáis un poco esas dos realidades. Tenéis artistas consagradísimos, como puede ser Alejandro Sanz o como puede ser... Y luego tenéis una serie de artistas que vienen más del mundo, por ejemplo, el latino, el mundo del reggaetón, sí, que manejan sus carreras de otra manera. Van casi pues, a golpe de clic, ¿no? ¿Cómo definís cómo valoráis la parte artística en estos dos escenarios, en estas dos realidades? Bueno, yo creo que, a ver, no sabría cómo explicarlo bien, pero cada artista tiene su camino. Al final no vale nada vale no todo vale para todos. O sea, cada uno tiene su camino y el artista digital o el que tiene posibilidades de tener su éxito digital, que se va a conseguir a base de clics, que eso se mide así, igual que el disco de oro, el disco de platino, pues también existen canciones, va a tener un tipo de trayectoria que también va a estar muy basada en lo que programan las plataformas digitales. No nos olvidemos que las plataformas digitales tienen sus playlists y tienen su manera de programar de alguna forma, y uno de los problemas que yo personalmente pienso que no está dando pie a poder entrar en nuevas o entrar en las listas de éxito ciertos géneros de música es precisamente porque no tienen esas playlists con suficiente masa crítica para que realmente pueda hacer daño y poder colocarse arriba en las listas de éxito. El artista tipo un Alejandro Sanz o un Manuel Carrasco es que tienen un marketing, una manera de comunicar totalmente diferente. Es un poco lo que dice Charlie, es la emoción. O sea, al final hay canciones si vamos al puro reggaetón, es que eso es para bailar. O sea, las letras que todos estamos hartos de escuchar no te van a emocionar, y menos a ciertas edades, mientras que hay otros artistas que son para quedarse. O sea, la pregunta sería para mí, ¿cuánto de lo que hoy en día llevamos meses viendo arriba en las listas de éxito se quedarán como el catálogo del futuro, que es lo que queda en la memoria de la gente? Al final, eso es lo que queda culturalmente hablando, lo que queda luego ahí. Cada uno tiene su trabajo diferente, o sea, no vale lo mismo. Y no hay que obsesionarse por ser digital en cuanto a estar en las listas. El consumidor va a estar y va a decidir. Tú se lo vas a ofrecer al final y va a decidir. No puedes convertir y pensar que vas a ser número uno con una canción de un cierto artista que naturalmente no es digital, a no ser que haga clic en las personas porque emocione. Eso, mira, nos pasó a nosotros por ejemplo, con el tema del Patio de Pablo López, que es una balada, que es una canción que no es el típico tema digital, en cambio enganchó y se quedó ahí durante mucho tiempo, y hay ejemplos también en Warner y en otras compañías. Es lo que emociona al final. De tal manera, Eduardo, ¿y una compañía digital como OneRPM, cómo mide esa parte más cualitativa con la data? O sea, ¿hay sistemas que pueden medir todo eso? No, la parte cualitativa es un tema de piel, sensaciones, seriedad del artista. Yo creo que eso no se puede medir, si no sería cuantitativa, no cualitativa, ¿no? Pero respecto a lo que tú decías, yo creo que también hay que entender que las audiencias más jóvenes están más acostumbrados a ciertos entornos, que hay plataformas que son más líderes en ciertos países. Por ejemplo, en Rusia Spotify desembarca ahora el 15 de junio, con lo cual, de julio, o sea, tú no puedes medir el éxito de un artista en Rusia por sus streams en Spotify. En Latinoamérica, YouTube lleva existiendo desde hace muchísimos años y es el sitio donde la gente consume música. Y como decíais antes, no es lo mismo un artista de un género muy nuevo, que sus canciones están enfocadas a gente de 15 a 25 años, que artistas con Led Zeppelin, que para mí cualitativamente son insuperables, pues que no tiene a lo mejor tantos públicos en esos entornos. Y yo te daría la vuelta, porque hay artistas que tienen millones de seguidores en YouTube y luego no te llenan ningún espacio en directo. O sea, cada género musical tiene su camino, cada género
o cada artista tiene su fanbase y tiene su plataforma de marketing para comunicarse con sus fans. Entonces yo creo que lo cualitativo no se puede medir, si no sería cuantitativo, y con respecto a por qué pasa esto, pues son múltiples factores que tienen más que ver con cómo son los hábitos de consumo y cómo es el género musical y a qué va dirigido que con la calidad del artista. Charlie, para ti, ¿cuál es el artista? Esto me lo has comentado algunas veces. ¿Cómo podríamos definir ese artista tan completo, ese artista súper completo? ¿Cuál sería el artista ideal que cualquier compañía querría tener hoy en día? Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? A ver, es que es muy difícil ser transversal a todos los... O sea, ten en cuenta que hay un sesgo, como bien ha dicho Eduardo, hay un sesgo de edad, ¿no? Ahora mismo, en los últimos datos de IFPI, pues el 54% del mercado de la música es streaming. Y luego ese 54%, no nos engañemos, o sea, nosotros que hemos vivido el físico realmente el 80% de la facturación lo hacía el 20% de los lanzamientos. En el mundo digital, o sea, en el mundo de streaming, de este 50 y mucho por ciento, que no es el 100%, o sea, que luego el físico todavía hace un 20 y tantos por ciento, el downloading hace un 12%, la comunicación pública hace, yo de lo que es todo el mercado de la música, ¿no? Si quieres, como estás hablando de un mercado, de un artista completo, pues tiene que ser un artista que teóricamente, digamos, abarque todas las formas de, digamos, económicamente, ¿no? Pero ese 54% de streaming, no se nos olvide que lo que nosotros vemos arriba, esto es un iceberg, ¿eh? Nosotros vemos un poquito, o sea, no es como las listas de éxito de antes, ¿no? Tú veías un top 3000 de venta física y a lo mejor era el 70% de la venta. Ahora mismo el top 3000 apenas llega al 30%, el 25%, el 30%. O sea, que es un iceberg que lo que más se ve es lo que más se consume unitariamente, pero no es exactamente lo que más factura. O sea, hay abajo un mogollón de canciones, un catálogo infinito que también está ahí, ¿no? Entonces, volviendo, eso hay que tenerlo, lo tenemos que tener todos en cuenta, ¿no? Porque no quiere decir que los éxitos de ahora sean menos éxitos, pero están sesgados, primero, porque vemos una parte pequeña del mercado, no como antes, por lo que ha dicho Eduardo, que es que realmente ahora mismo es todo asimétrico, o sea, ahora mismo no hay ningún servicio, o sea, un álbum era un álbum aquí en Corea, en Pekín y en Ciudad del Cabo, ¿no? Y cuando, no sé, cuando el Thriller de Michael Jackson vendía 40 millones de copias en el mundo, es que vendía el mismo disco en todas partes a través de... Y ahora sin embargo, no es así, ¿no? Ahora es todo muy asimétrico, ¿no? Entonces, yo creo que para mí el mejor artista que puedes tener o con el que puedes trabajar, para mí es el que permanece, el que se queda y se queda y se queda y se queda. O sea, yo creo que o por lo menos yo como amante de la música, yo para mí los discos clásicos son los discos, o los artistas clásicos son los que pasarán generaciones y yo creo que profesionalmente, yo siempre, mira, cuando yo venía de Droid, nos compró Saúl Tagarro, nos dijo una cosa muy importante, ¿no? Me dijo, yo no os necesito para vender ni a Madonna, ni a... Eso mando al vendedor con el Billboard debajo del brazo y lo compra. O para vender el Led Zeppelin 4. Tienes razón. Que yo os necesito para que sigáis alimentando y que vosotros me traigáis a la nueva Madonna, a los nuevos Led Zeppelin, a los nuevos... Entonces, yo me he educado en esa cultura, ¿no? En la cultura de primero respetar el catálogo y honrar el catálogo y tratar siempre de estar recuperando el catálogo, pero en buscar esos artistas que permanecen y duran. Y entiendo para que dure un artista o para que siga, ¿no?, desarrollando su carrera, la parte promocional es súper importante, ¿no? Y ahí, que es como servicio en las compañías de discos todavía, más allá de la desaparición del físico, creo que es algo súper importante dentro de vuestro día a día. ¿Cómo ha cambiado un poco vuestro trabajo en términos de
de promoción, porque antes prácticamente, bueno, yo recuerdo por lo que me decís, pero antes era prácticamente pues el 100% de la atención era la radio porque era el gran hilo musical, pero hoy en día hay que atender muchas, bueno, la radio y el Corte Inglés para vender los discos, pero hoy en día todo esto ha cambiado muchísimo, luego llegó la televisión fuertemente y ahí también se le puso hoy el mundo de la promoción. Yo creo que ha cambiado todo, ¿no? Como ha cambiado absolutamente, o sea, ahora todo es micro algo, ¿no? Micropagos, micro tal, todo es o sea, no hay nada que sea rotundo, ¿no? Sí que existe algo que siempre es como dicen los gringos, el tipping point, ¿no? O sea, algo que hace que todo cambie, ¿no? Que todo se acelere. Pero yo creo que ahora mismo estábamos acostumbrados a una cosa que era muy simple, ¿no? Era sota, caballo y rey en el sentido, ¿no? Era difícil, era complicado. Ahora yo creo que el gran reto que tenemos, que tenemos todos los que nos dedicamos a convertir o a crecer un artista es encontrar todos los elementos necesarios y sabemos que no son iguales, o sea, y sabemos que cada vez son distintos y sobre todo que estás más expuesto que nunca a una disrupción continua, ¿no? Entonces lo que te vale hoy, mañana no te vale. Y ahora, bueno, y encima si venimos de la pandemia que nos hemos comido, pues imaginaros, ¿no? Antes de la pandemia parecía lo más normal del mundo hacer campañas en Instagram. O sea, ahora yo no sé. El que las haga... Eduardo, tú vienes de un entorno muy digital. Sí, y de medios, además. Yo diría, además va ligado con lo que comentabas antes, el artista que perdura. Indudablemente un artista tiene que ser un artista y tiene que tener calidad, y eso lo damos por hecho. Pero ¿cuál es el que perdura? Yo cuando estoy hablando con artistas jóvenes o más consagrados o lo que sea, yo lo primero que recomiendo, y sobre todo a los jóvenes, es que tienen que estudiar su negocio. Estudiar cómo funciona. O sea, ahora ya no es como antes. Antes no ibas a una major o una casa de discos y ellos se encargaban de un montón de cosas. Ahora el artista tiene que entender de qué va. Entonces, lo primero es que estudie. Lo segundo es que se asesore de las personas que considera correctas. O sea, ahora mismo los contratos 360 es un modelo, pero ahora mismo tú lo que puedes es contratar a alguien que te ayude con el marketing digital, alguien que te ayude con la promo, alguien que te ayude con la distribución. O sea, tienes que entender cómo es el ecosistema en el que el artista se mueve, y eso es lo que yo creo que le da una característica que es fundamental para perdurar. Y luego yo lo que pienso o lo que yo veo, y volvemos un poco a la parte digital, disruptiva y de métricas. Para mí la gran diferencia entre promover o hacer promoción de un artista y hacer marketing es la analítica. Antes, como tú bien dices, los canales de distribución o los touch points con los fans eran limitados y además no tenías mucho retorno de cómo había funcionado una promoción más allá de las ventas finales. Entonces, tú planteabas cómo era la promoción de un artista, sabías cuáles eran los canales, lanzabas al artista a la rueda y esperabas una temporada y analizabas. Ahora no. Ahora casi cualquier momento es bueno para volver a reestructurar o volver a analizar y no perderse en eso. Y entonces yo creo que eso va ligado con lo que te decía antes. Un artista que perdura es el que conoce bien las herramientas con las que tiene que trabajar o se asesora bien, y el que no se obsesiona, evidentemente. Entonces yo creo que desde nuestro punto de vista, marketing es la analítica y la promoción a través de los datos. Creo además que estamos volviendo un modelo regresivo. Durante mucho tiempo el internacional era lo que pesaba versus lo local, y yo creo que ahora lo local tiene que volver a coger mucho peso. Nosotros trabajamos desde lo local hasta lo internacional, a diferencia de otras compañías que por sus modelos de estructura tienen que tener otro tipo de modelo. Y luego yo creo que hay otra cosa que es crítica, ¿no? Antes tú veías, y Vicent, sabes que conozco muy bien tu casa y a ti te quiero mucho, pero ahora ves artistas que tienen unas audiencias que barren a la mitad de los medios. Entonces, plantearse que necesitas a muchos medios para generar esa atracción o esos fans, pues bueno, sigue siendo algo que pesa mucho y que es muy importante y muy relevante y da mucha notoriedad y da un sello de calidad a un artista. Pero ahora mismo, nosotros el otro día lanzamos una canción con un artista que tiene un canal de YouTube de 10 millones de suscriptores. Pues oye, yo creo que el marketing y la promoción la tienes que construir sobre otras premisas, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que más ha cambiado en estos años. Y Alicia, para contratar artistas entiendo que esto también es un factor, ¿no? Porque ahora una R también se fija en estos datos, ¿no? ¿Cuántos suscriptores tienen en YouTube? Claro. ¿Qué comunidad tiene ya creada, ¿no?
Y eso Sí, también sí. me imagino que debe de dificultar mucho pues el dar realmente una solución como compañía, ¿no? ¿Qué puede aportar una compañía, un artista Bueno, con estos volúmenes? Bueno, yo creo que al final depende de lo que quiera el artista. O sea, para empezar, quería comentar que los artistas que perduran son los que emocionan, los que al final entienden y los que se adaptan. Porque también Sí, hay mucho hombre, artista que a ver, yo, emociona, se queda por no ahí. No, polemizar, no, yo no. No, no, daba no, por no, hecho no, que yo no estamos quiero hablando de polemizar. artistas que ya arrancan, Sí, ¿eh? sí, O sí, sea, sí. lo he No, dicho al no, no. principio, pero estoy 100% de acuerdo, ¿eh? O sea, si O no sea, que al tienes final eso, no tienes es. nada. No, no tienes, da igual todo lo Es demás así, que no es va un a ir muy hecho. allí. Pero, a ver, yo creo que hay como varios tipos de artistas. Y hoy en día yo creo que todas las compañías nos encontramos con que hay unas circunstancias de negocio en lo que todo el mundo quiere mucha inmediatez. Yo creo que lo que nosotros estamos aportando es, cuando yo me siento a hablar con un artista, siempre les digo lo mismo, tú tienes aquí un equipo de 100 personas que están trabajando para ti y que cada uno es especialista en algo. Entonces, estoy de acuerdo con Eduardo en que el artista tiene que conocer cómo funciona el negocio, pero el artista tiene que entender que él no va a ser el que mejor sabe hacer la comunicación, ni el que mejor sabe analizar la data, ni el que mejor sabe tal, y que lo que le vamos a ofrecer precisamente es todo esto y el desarrollo. Yo creo que vemos artistas como, y lo habéis comentado antes, que sacan canciones y no llenan conciertos, artistas que puede ser a la contra, y nosotros tenemos que entenderlos, saber dónde quieren ir, ayudarles a construir todo esto, y yo creo que esa es nuestra mayor labor. Al final, el desarrollo de carreras no se hace teniendo solamente canciones arriba en una playlist. Hay que hacer mucho trabajo, y yo creo que eso es lo que nosotros podemos hacer de una manera tremendamente eficaz, porque la realidad es que para eso somos especialistas. O sea, cada compañía tiene una especialización y tiene gente que se dedica a hacer eso, y que bien orquestado, y sobre todo si el artista quiere. Hay algunos que solo quieren, como dicen, coge el dinero y corre, ¿no? Un poquito en esa línea. Pues depende de tú lo que quieras. Es así. Es Y como ya lo vemos para, nosotros, por lo menos. Pero y ya Vicente, para terminar, pues nos quedan apenas unas reflexiones, y a mí me gustaría saber, alguna vez lo he comentado con alguno de vosotros, es ¿qué pasa? ¿Cuál creéis que es la gran amenaza o el gran reto, ¿no?, que tienen las compañías y que tiene el mundo de la industria musical en términos de negocio, ¿no? Yo sé que, bueno, ahora mismo Spotify, prácticamente lo que son las plataformas de escucha, tiene una posición dominante muy evidente. En el mundo del videoclip, que viene a ser casi lo mismo, porque la gente consume ya música por ahí, también hay una posición dominante por una empresa, en este caso por YouTube. ¿Creéis que estos son amenazas para poder tener, o cómo estáis afrontando esta amenaza? Porque en un momento dado, el diversificar el negocio puede ser una de las grandes oportunidades. ¿Cómo estáis viendo en vuestro trabajo diario esta situación? Si te parece, Charlie, pues, haznos una reflexión un poco. ¿Cómo ves este universo? Sé que en tu caso eres un gran amante también del directo, aunque tú digas que no. sí, Pero y en tu caso ha sido una de las grandes apuestas. No me entendáis mal con el directo. O sea, yo me refiero a que, o sea, a mí me gusta, o sea, hemos comprado compañías de directo, tenemos Getin en la compañía, tenemos Getin en la compañía, aunque yo ya no estoy en la compañía, pero la compañía Warner tiene Getin, o sea que no tiene nada que ver. Yo creo que, sobre lo que me dices es que yo creo que lo que no sé, lo que uno aprende alrededor de estos años es que los avances tecnológicos a veces te quitan la vida y luego te la dan, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener la mente muy abierta, ¿no? Yo sí que creo que el impacto de la digitalización nosotros lo sufrimos terriblemente cuando apareció todos los cambios de formato, y luego el MP3 ha sido terrible, ¿no? Porque hemos tardado mucho tiempo en adaptarnos, pero nos adaptamos, y al final si el contenido sigue siendo... O sea, si nosotros seguimos siendo generadores de contenido, y contenido bueno, pues yo no creo que la industria en general tenga que tener ningún tipo de miedo o no miedo o amenaza. Yo siempre veo las innovaciones tecnológicas como oportunidades. Otra cosa es que siempre tardan en ajustar, ¿no? O sea,
Aparece TikTok y parece como que se va a caer el mundo y tiene una cantidad de usuarios maravilloso y realmente genera 2 céntimos, ¿no? Pues bueno, pues es un modelo, estamos ya un poco acostumbrados a esto, ¿no? Yo soy muy, o sea, yo estoy a favor de la tecnología, yo creo que la tecnología gracias a la tecnología creamos mejor, tenemos acceso a o sea, yo de niño tenía 20 discos, 30 discos, no tenía más. Ahora en el teléfono llevo millones de canciones, escucho lo que me da la gana, desde Miles Davis hasta, yo qué sé, Karajan o Bad Bunny, me da igual, ¿no? Entonces yo sí que creo que no hay que tenerle miedo a la tecnología. Yo no veo ninguna amenaza, o sea, quiero decir, aparecerán cosas seguro. O sea, estamos viendo continuo constantemente que los modelos van cambiando. Ahora se llama YouTube, ahora se llama tal. Yo estoy en reuniones yo he escuchado que el streaming era un proyecto fallido. O sea, yo he escuchado. Pero entonces yo estoy muy a favor de todo lo que venga. No sé lo que es, pero estoy a favor. Yo lo que sí que creo es que nuestro trabajo como compañía de discos, en el caso de las compañías de discos se llaman compañías, yo digo que esto porque acompañamos a los artistas. Nosotros se ha desvirtuado un poco a lo largo de los años entre las leyendas negras y las cosas, pero nosotros lo que somos pues unos expertos, somos gente que sabemos que hacemos este trabajo todos los días y que claro que es muy importante, como ha dicho Eduardo, que el artista conozca de qué va la movida, porque así entenderá mejor nuestro trabajo y nosotros podremos explicarnos y podemos hacer mejores planes, ¿no? Entonces las compañías van a seguir acompañando, pues tendremos que añadir valor a lo que damos. Cuando digo añadir valor, no significa valor en billetes de 500 euros, sino valor en nuestro expertise, ¿no? Y yo eso creo que si eso sigue siendo así y las compañías siguen yendo en esa dirección, yo creo que esto es una simbiosis entre creadores, digamos, compañías expertas en marketing, en el negocio y desarrolladores tecnológicos, pues bueno, pues eso yo creo que es un equilibrio que si falta alguno de ellos, pues yo siempre digo que es como lo del manager, la compañía y el artista, ¿no? Que eso es un taburete de 3 patas y no se cae. Si se quedan solo 2, pues se quedan haciendo equilibrios, ¿no? Es que puede funcionar, ¿no? Pero es mucho más difícil. Entonces, yo personalmente, yo estoy abierto a lo que venga, o sea, no me da miedo de ningún tipo de plataforma y lo único que tenemos que hacer entre todos es que consigamos que la tecnología pues comparta un poco del dinero que genera, ¿no? Yo creo que otro de los grandes hándicaps y todos los grandes problemas que hemos tenido es eso, ¿no? Que los modelos son disruptivos y yo creo que tienen que compartir más. Yo estoy a favor de que se paguen su I+D, pero joder, que no se paguen su I+D. Que llueva algo. Que llueva para todos, ¿no? Claro. Al final es muy difícil imaginarse Spotify sin canciones. Bueno, nos quedan 2 minutos. Rápidamente, Alicia, un titular sobre reto. Un titular sobre ¿Sobre qué reto? Esta gran amenaza de las plataformas. ¿Están todos los huevos en la misma cesta? No, para nada, no lo están. Y estoy con Charlie. Y una de las cosas que la tecnología es imparable y yo creo que nuestra responsabilidad está en proteger al máximo los derechos de los artistas, acompañándolos, como está comentando Charlie, para que cuando salgan plataformas del tipo que sean, tengan cubiertos y protegidos todos sus derechos, que se ha estado haciendo lo que se ha querido. Eso es lo que pienso. Y yo Eduardo, añadiría yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y añadiría 2 cosas en el medio corto plazo como industria, ojo, no como otras cosas. Yo creo que tenemos que mejorar los modelos de transparencia. En general ahí hay algo que es una tarea, o sea, simplemente hay que seguir en el camino. Y 2, tenemos que tener mucho cuidado y yo creo que es uno de los riesgos que estamos corriendo todos y lo hemos nombrado varias veces en la conversación, distinguir el polvo de la paja. Es decir, que los números no nos tapen o no nos enseñen cosas que no son artistas cuando hay otros artistas que a lo mejor por números no parecen tan grandes y son artistazos. Entonces yo creo que eso también es uno de los males que estamos sufriendo, el clic inmediato. No es la tiranía y voy a contradecirme con lo que he dicho antes, pero creo que es una de las debilidades que corremos. Firmar o empujar a cosas porque pensamos que ya están hechas
y realmente ahí no hay nada detrás. Y vemos a gente que tiene un talentazo por los 4 costados y que está sufriendo mucho, se le empuja mucho, cuesta más. Y yo creo que eso es una de las cosas en el medio plazo que tenemos que empezar a discernir y entender cómo hacerlo mejor. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que habéis lanzado unas ideas maravillosas. Creo que los artistas tienen un gran futuro y grandes compañeros para poder desarrollar sus carreras, y hoy, bueno, pues hemos podido ver que afortunadamente la industria, pues a pesar de los titulares, igual que la radio, igual que cualquier otro de los que hemos estado ahí en el punto de mira y nos han echado con los dardos, pues bueno, demostramos al final, detrás hay alma, ¿no? Detrás hay artistas, detrás hay construcción, y que el foco de la industria sigue estando detrás de la creación artística, buscando el desarrollo de carreras, buscando el modelo sostenible, ¿no? para que los artistas, los que crean el arte, pues puedan vivir de ello, ¿no? Daros las gracias por vuestro momento. Sé que alguno de vosotros os hemos pillado muy mal momento, y nada, pues aquí estamos para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, ¿eh? Muchas gracias. Y que vaya todo bien. También. Adiós, hasta luego. Chao. Hasta luego.